Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 16 al 23. En aquellos días, Samuel le dijo a Saúl: Te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó: ¿Qué te dijo? Samuel prosiguió: Aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: Ve y destruye a esos pecadores. Hazles la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagradaba al Señor? Saúl le respondió a Samuel: No. Yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que él me ordenó. Traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor nuestro Dios en Gilgal. Pero Samuel le replicó: ¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos reunimos para explorar las ricas verdades contenidas en estos dos pasajes de las Escrituras que nos hablan sobre la esencia de nuestra relación con Dios y la transformación que Cristo busca realizar en nosotros. La primera lectura comienza con un mandato claro de Dios a través del profeta Samuel. Dios instruye a Saúl para que destruya completamente a los amalecitas, hombres, mujeres, niños y ganado. Este mandato no solo es una muestra de la justicia divina contra una nación pecadora, sino también una prueba para el corazón de Saúl y su obediencia a la voluntad de Dios. La desobediencia de Saúl revela un problema más profundo en su corazón. Aunque él realiza la mayoría de las órdenes, decide preservar al rey Agag y algunas de las mejores ovejas y vacas. Al ver esto, Samuel confronta a Saúl, y aquí es donde comenzamos a ver la justificación y el autoengaño que se apoderan del corazón del rey. Saúl responde a Samuel, justificando su desobediencia. En lugar de asumir la responsabilidad, culpa al pueblo y afirma que ha guardado los mejores animales para ofrecer sacrificios a Dios. Este intento de justificación revela una falta de humildad y arrepentimiento. En lugar de reconocer su pecado, Saúl trata de encubrirlo con apariencias piadosas. Este episodio nos recuerda la importancia del corazón obediente. Dios no solo
busca la obediencia externa, sino un corazón que anhele seguir sus caminos. Es fácil caer en la trampa de la religiosidad externa, donde cumplimos con rituales y reglas, pero nuestros corazones están lejos de Dios. Saúl ofreció sacrificios, pero su corazón estaba manchado por la desobediencia. La desobediencia de Saúl tiene consecuencias profundas. Samuel le dice que la obediencia es mejor que los sacrificios y que la rebelión es como la pecaminosidad de la adivinación y la idolatría. Estas palabras resaltan la gravedad del pecado y cómo puede corromper y distorsionar nuestras relaciones con Dios. En este punto, vemos que Saúl no muestra un arrepentimiento genuino. Aunque admite su error, no hay un cambio real de corazón. La tristeza de Saúl no es por haber desobedecido a Dios, sino por temor a las consecuencias. Un verdadero arrepentimiento implica una contrición profunda por ofender a Dios y un deseo genuino de cambiar. Hermanos, ¿cómo podemos aplicar esta lección a nuestras vidas? En primer lugar, recordemos que Dios busca nuestros corazones. No es suficiente seguir reglas o realizar rituales si nuestros corazones están lejos de Él. Necesitamos examinar constantemente nuestros motivos y buscar una obediencia que emane del amor y la reverencia hacia Dios. En segundo lugar, aprendamos la importancia del arrepentimiento genuino. No se trata solo de lamentar las consecuencias de nuestras acciones, sino de reconocer nuestro pecado como una ofensa a Dios y buscar su perdón con un corazón contrito. Finalmente, la historia de Saúl nos lleva a considerar nuestro propio camino hacia la restauración. Aunque enfrentamos las consecuencias de nuestro pecado, la misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que vuelven a Él con un corazón arrepentido. Dios puede tomar nuestras peores decisiones y usarlas para su gloria y nuestro bien. Hermanos, la historia de Saúl nos llama a examinar nuestros propios corazones. ¿Estamos obedeciendo externamente mientras que nuestros corazones están lejos de Dios? ¿Justificamos nuestros pecados en lugar de arrepentirnos sinceramente? Que este relato nos inspire a buscar una obediencia que emane de un corazón rendido y a entender la importancia del arrepentimiento genuino en nuestra relación con Dios. Que Dios nos conceda la gracia de vivir vidas que reflejen su amor y una obediencia sincera a Él. En el Evangelio de hoy, encontramos a Jesús confrontando preguntas sobre el ayuno y ofreciendo una poderosa analogía acerca de los odres nuevos y el vino nuevo. A través de estas palabras, Jesús nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la transformación que Él trae a nuestras vidas. El contexto de esta enseñanza de Jesús es una serie de preguntas planteadas por los discípulos de Juan y los fariseos sobre el ayuno. Se preguntan por qué los discípulos de Jesús no ayunan como ellos y los discípulos de Juan. Esta cuestión lleva a Jesús a ofrecer una profunda reflexión, no solo sobre el ayuno en sí, sino sobre la naturaleza de su misión y el tipo de cambio que trae. Jesús responde usando la metáfora de la presencia del novio. Se compara a sí mismo con el novio y declara que mientras Él está con sus discípulos, es tiempo de alegría y no de ayuno. Esta respuesta es significativa. Jesús está señalando que su venida trae consigo una nueva era, un tiempo de gozo y celebración, porque el Mesías, el novio prometido, está presente entre su pueblo. La enseñanza de Jesús continúa con la analogía de los odres y el vino. Explica que nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres se romperán y el vino se derramará. Aquí, Jesús está señalando la incompatibilidad entre su enseñanza, representada por el vino nuevo, y las viejas estructuras y tradiciones religiosas, simbolizadas por los odres viejos. Jesús no solo presenta un problema, sino también una solución. Nos revela que su enseñanza, la revelación del reino de Dios, no puede ser contenida en las estructuras religiosas existentes.
Se necesita una nueva creación, odres nuevos, para contener la novedad de su mensaje. Este desafío a las estructuras religiosas establecidas es profundamente radical. Jesús está anunciando la venida de una nueva era, una transformación radical que afecta no solo a las prácticas religiosas, sino a la misma estructura de cómo entendemos a Dios y nos relacionamos con Él. El Evangelio no es solo una adición a nuestras vidas, sino una transformación completa de nuestras viejas formas de pensar y vivir. La resistencia al cambio es una realidad con la que muchos de nosotros podemos identificarnos. Los odres viejos representan nuestras viejas formas de pensar, nuestras tradiciones arraigadas, nuestras estructuras religiosas cómodas. Estos odres pueden parecer seguros y familiares, pero Jesús nos advierte que si intentamos contener su mensaje transformador dentro de estas estructuras, se romperán. El llamado de Jesús es a aceptar los odres nuevos. Esto significa estar dispuestos a ser transformados por la obra del Espíritu Santo, a dejar atrás nuestras antiguas formas de pensar y permitir que Dios haga algo nuevo en nosotros. Es un llamado a la apertura, a la receptividad, a la novedad del Evangelio, que continúa desafiando y cambiando nuestras vidas. Pero, ¿por qué tomar este riesgo de abandonar los odres viejos? La respuesta está en la promesa del vino nuevo. Jesús no está llevando a cabo un cambio por el cambio mismo, sino para ofrecernos una vida más plena y abundante. El vino nuevo simboliza la vida en el Espíritu, la experiencia de la gracia y la cercanía de Dios de una manera renovada y fresca. Esta enseñanza no es solo para las instituciones religiosas, sino para nosotros como individuos. ¿Estamos dispuestos a dejar ir nuestras viejas formas de pensar acerca de Dios? ¿Estamos dispuestos a permitir que el vino nuevo de la gracia de Dios transforme nuestras vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar? Queridos hermanos, el desafío de Jesús sigue resonando en nuestras vidas hoy. Nos llama a salir de nuestras zonas de confort espirituales y a abrazar la transformación radical que Él ofrece. Que podamos ser, como odres nuevos, dispuestos y abiertos a recibir el vino nuevo de su gracia, permitiendo que su Espíritu nos transforme en la plenitud de su amor. La belleza de la vida cristiana se encuentra en la obediencia sincera a Dios y en la disposición a ser transformados por la gracia de Jesús. La resistencia a estas verdades puede llevar a la pérdida de la comunión con Dios y a la incapacidad de contener las bendiciones que Él quiere derramar en nuestras vidas. Oremos. Padre amoroso, nos acercamos a ti con corazones abiertos, buscando obedecer tu voluntad en todas las cosas. Perdónanos por las veces que nuestra obediencia ha sido superficial, basada en reglas externas en lugar de una entrega sincera a ti. Señor Jesús, reconocemos que tu presencia es motivo de gozo y celebración. Ayúdanos a comprender la profundidad de tu obra redentora y a vivir en la libertad que nos has traído. Que nuestras vidas reflejen la novedad del Evangelio. Espíritu Santo, guíanos en la senda de la obediencia auténtica. Que nuestras acciones no sean simplemente rituales vacíos, sino expresiones genuinas de amor y devoción hacia nuestro Dios. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.